es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándole en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que es su derecho laboral, su derecho a la seguridad social, el civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y en estos tiempos de coronavirus, el derecho a la salud. Bienvenidos todas ustedes a este espacio que pueden ustedes comunicarse al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que queda a disposición para que ustedes nos llamen y nos cuenten cuál es su caso. Por eso nos vamos a lo que vinimos, a escucharles a ustedes, señores televidentes. Vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Muy gracias, bien, gracias, doctor. Mi nombre es Norberto Muñoz. Estoy llamando aquí de la ciudad de Palmira. Tengo 62 años. Tengo 1.235 semanas cotizadas. Hace 2 años que no volví a cotizar. Las semanas están bien liquidadas. Estoy afiliado a Antigua Prosperar. Sí, señor. Y estoy en este momento desempleado. Yo estuve escuchando que el presidente habló de que a partir de esta pandemia, personas que tengan 62 años, 60, que sufran de hipertensión, como en el caso mío, y hace 1 año me operaron de un cáncer de próstata, entonces me es difícil como seguir trabajando de forma independiente. Entonces la pregunta mía es ¿qué argumentos hay para uno seguir cotizando? O si yo no puedo seguir cotizando por falta de empleo, ¿qué se puede hacer? O si yo puedo hacer una petición en una calamidad que se ha visto sobre esta cuestión. Me hace favor mi informe y muchas gracias. Don Norberto, antes de que me cuelgue, usted dice que está cotizando actualmente con Fiduciaria.
No, yo estuve hace 2 años, estuve afiliado a Antiguo Prosperar. Correcto, Fidoagraria, que hoy se llama Fidoagraria. Eso, yo estuve en Antiguo, ellos me auxiliaron a mí 15 años y tengo 1.235 semanas, las semanas están bien liquidadas. ¿Ya se le cumplieron los 15 años de ayuda por parte de Fidoagraria? Sí, doctor, ya se me cumplieron los 15 años. Entonces yo estaba pensando en que, como usted ahora está hablando de que uno puede, de pronto le entendía así, no, uno podía enviar a la Corte Suprema un caso pues como el mío, ¿no? De que si me podían dar la pensión y luego le siguieran descontando a uno el tiempo en un caso de calamidad, porque yo la veo difícil que de aquí para de pronto pueda seguir trabajando de forma independiente por las cuestiones que están presentando ahorita. ¿O qué se hace si uno no puede seguir cotizando por la cuestión laboral? Porque la veo difícil. Correcto. Vamos entonces a resolverle al amigo Norberto Muñoz. Yo ya tengo los 62 años cumplidos, los cumplieron en abril. Norberto Muñoz, sí señor, tiene 62 años, 1.265 semanas. 1.235. 1.235 semanas. ¿Usted en esa historia laboral ya revisó si tiene algún espacio que un empleador no le haya reportado? No, yo tengo todo correcto lo tengo hasta ahí, incluyendo los 15 años que me afilió, que estoy afiliado al Antiguo Prosperar. Perfecto. ¿Desde qué año está usted vinculado a Colpensiones? Yo estoy vinculado con pensiones así en forma a intervalos de los más o menos 75, 76 más o menos. Perfecto. Finalmente le indicamos, ¿usted ha sido valorado por alguna pérdida de capacidad laboral? Porque me dice que tiene problemas de salud. No, yo fui operado de un cáncer de próstata, pero no me dieron pues ninguna valorización pues de incapacidad, pues, según ellos, pues, pero sí me van a hacer un seguimiento por 10 años, porque el cáncer puede volver, según el oncólogo, puede volver a resurgir de un momento a otro, pero hasta ahora estoy bien, ¿no? Pero pues me van a hacer un seguimiento cada 4 meses, cada año. Perfecto. Durante 10 años, ya llevo un año en este seguimiento. Perfecto, don Norberto Muñoz, no hay problema, puede usted contactarse por el interno, nos puede dejar su teléfono, vamos a darle respuesta aquí, tan pronto como terminemos, usted nos puede dejar ahorita su contacto allí, don Norberto, y vamos a procurar comunicarnos con usted tan pronto termine el programa, pero por supuesto vamos a orientarle aquí en vivo y en directo, porque para eso se comunica la gente, para que le demos la respuesta allí inmediata. Hay muchas opciones, pero en torno a que si el gobierno ha establecido dentro de ese paquete de decretos, cerca de 170 decretos se han expedido en el marco de la emergencia sanitaria, cerca de 170 decretos. De estos decretos, los que hacen mención o el que hace mención específica a lo que es las pensiones es el decreto 558 de abril 15 del año en curso. Decreto 558 de abril 15 del año 2020. Y en este decreto no se contempla ningún tipo de opción para que las personas que, como en el caso de don Norberto, tienen ya 1.235 semanas y la edad mínima exigida por parte de Colpensiones, fondo al cual se encuentra vinculado, no existe en este decreto una norma que diga puede pensionarse con ese número de semanas. De momento, tal como lo establece el artículo 33 de la Ley 100, que fue modificado, por supuesto, por la Ley 797, usted se pensiona con 1.300 semanas y 62 años de edad. Le faltarían 65 semanas que equivalen aproximadamente a 1 año y 4 meses, 1 año y 4 meses. Por eso le decía, vamos a darle opciones por el interno. Pero respecto a la pregunta que nos hace don Norberto Muñoz, si es posible o no obtener esa pensión, eso no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible, don Norberto? Le faltan 65 semanas, sobre todo la pensión por vejez,
Allí es difícil, es complejo entrar a buscar una opción de la pensión por vejez. Sin embargo, le decía a usted que es necesario revisar la historia laboral a ver si hay algunos espacios, pero esto lo hacemos ya en privado, personalizado, donde usted solicita su historia laboral actualizada, nos la lleva a la oficina sin ningún compromiso, tranquilo, nos la deja ahí en portería de la oficina, en un sobrecito de plástico, una bolsa de plástica, nosotros la revisamos y posteriormente le llamamos y le decimos qué podemos hacer con respecto, si tiene algunos ciclos no reportados. Se me olvidaba preguntarle también si prestó servicio militar, porque si prestó servicio militar también tiene allí unas semanitas que pueden ser consideradas para efecto de la sumatoria final de estas semanas. Lamentamos esto porque no puede ser que una persona, como en el caso de don Norberto Muñoz, con un cuadro, una patología que le afectó y está pendiente de la evolución de la intervención quirúrgica, con 1.265 semanas, 62 años de edad, no vaya a poder obtener la pensión. Eso sí, se lo digo a usted y a las demás personas que están escuchando el programa, bajo ninguna circunstancia se vaya a someter a esto de los beneficios económicos periódicos, porque ese es un atraco disfrazado de ayuda. No se vaya a someter a eso. Tampoco vaya a pedir la indemnización sustitutiva de la pensión, porque toda esa ayuda que le dieron a usted a través del Fondo de Solidaridad Pensional durante los 15 años, que equivalen a 750 semanas, más o menos 765, 770 semanas, eso se lo va a retirar el Fondo de Solidaridad Pensional y le van a reconocer la indemnización sustitutiva conforme al artículo 37 únicamente bajo las semanas que usted cotizó full, es decir, como trabajador dependiente o como trabajador independiente, pero cotizando o aportando el 100% de los aportes, no como terminó los últimos 15 años con la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, en donde usted aportaba un 25% y el Fondo de Solidaridad Pensional aportaba el otro 75%. Ese 75% que le daba a usted el Fondo de Solidaridad Pensional, o bueno, que le dábamos los que hacemos parte del régimen contributivo y que de alguna manera se gana un poquitico más del mínimo, que deben cotizar un valor adicional para que otras personas, como en su caso, puedan obtener, porque eso no es ninguna ayuda del Estado, porque a veces se cree que es el Estado el que ayuda. No, el Estado no ayuda. El Estado lo que hace es organizar, y organiza mal, porque organiza de tal suerte que los mismos mandatarios, que los mismos políticos se quedan con las ayudas que hacen las personas. Hoy precisamente se está celebrando una Valletón, como ocurrió en Antioquia, en la ciudad de Medellín, como ocurrió en Bogotá también hace poco. En el Valle se está llevando desde la 1 de la tarde de hoy, se está llevando a cabo la Valletón, donde todos podemos aportar un granito de arena para contribuir con aquellas personas que hacen parte del rebusque o de la informalidad. Pero el problema es que muchas veces las ayudas no llegan donde tienen que llegar. Por fortuna, en el caso de don Norberto Muñoz, recibió esa ayuda durante 15 años a través del Fondo de Solidaridad Pensional, que le permitió eso. Está a 65 semanas, ya le voy a decir cómo logra usted cotizar esas semanas, si usted nos permite acercarnos a nuestras oficinas su historia laboral debidamente actualizada. Ahí le vamos a decir cómo obtiene usted esa ayuda y cómo puede lograr la pensión más adelante. Lamentable. Finalmente, don Norberto Muñoz, le manifestamos
Es posible que si usted tiene un cuadro patológico que amerite calificarlo con pérdida de capacidad laboral del 50 o más por ciento, pueda también pensarse en una pensión de invalidez o pensión por invalidez. Artículo 38 y 39 de la Ley 100. Artículo 38 y 39 de la Ley 100. Es posible, pero para ello hay un requisito que es bastante rígido y es la calificación con pérdida de capacidad laboral. Y según lo que usted me dice, y por fortuna suya, para su salud, el diagnóstico fue controlado, al parecer ya resolvió el problema de salud, en 10 años se presenta para una nueva valoración porque fue detectado o diagnosticado a tiempo, y así debe ser con todas las personas. Entonces, allí no hay opciones, o veo pocas posibilidades de opciones, don Norberto Muñoz. La tercera opción, aparte de la pensión de vejez, aparte de la invalidez, es de que usted tenga una cónyuge, compañera o compañero permanente y pueda, conforme a la Ley 1580 de octubre del 2012, Ley 1580 de octubre del 2012, que reglamentó el artículo 151 de la Ley 100, puede reclamar lo que se conoce como la pensión familiar. Si tiene cónyuge, si tiene pareja, compañera, compañero, esas semanitas las puede unir y puede entonces obtener lo que conocemos como la pensión familiar, que no es más que aquella que se conforma con las semanas o el capital de ambos compañeros o de ambos cónyuges, para que lo tenga presente don Norberto Muñoz. De antemano le agradecemos que haya comunicado con nosotros y a ser posible que le demos respuesta a sus preguntas, porque su situación es la misma de otras personas y saben qué deben hacer conforme a lo que hemos explicado. Vamos entonces a avanzar hoy un poco con el tema relacionado con ese decreto 558 que citamos. ¿Tenemos más televidentes en línea? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco con el decreto 558 de abril 15 del año en curso. ¿Qué pasa con este decreto? Se está cuestionando y lo que se busca es que los gobiernos, como en este caso, no abusen de las circunstancias, no se aprovechen de las circunstancias y que no expidan normas que en algunos casos figuran como ayudando a la gente, pero que realmente no están brindando ningún tipo de ayuda. Y de eso vamos a referirnos ahorita con esas disposiciones. Televidente en línea, buenas tardes. Es Alba Lucía y mi situación es que yo trabajé 11 años en una institución del gobierno, en el hospital, y fuera de eso pagué 5 años más y tengo otro año, bueno, que son 17 años de cotizado. ¿Y aportes a pensión? Y tengo 69 años. A ver usted qué me dice, o si tengo derecho o no. ¿Cuántos años tiene mi señora? 69, voy a cumplir los 70. ¿Y su fondo de pensiones cuál es? Mi bono de pensión. ¿Su fondo de pensiones dónde se encuentra afiliada? No, pues en la EPS del gobierno. No, el fondo de pensiones, ¿está en Colpensiones o está...? En Colpensión. Perfecto, en Colpensiones. ¿Usted recuerda cuándo cotizó esas semanas? No, pues simplemente únicamente tengo los años, me acuerdo de los años. Tengo 11 años que trabajé en el hospital. Sí, señora. Y 5 años más que pagué por prosperar. Y otro que me pagaron mis hijos. ¿Cuántas semanas le figuran actualmente en la historia laboral, doña
Alba Lucía. Alba. No sé, porque no sé contar eso. ¿Pero tiene usted una historia laboral en su poder actualizada? Pues sí, señor. Bueno, esa historia laboral hay que revisarla, doña Alba Lucía. Hay que revisarle la historia laboral para saber cuántas semanas le figuran allí, porque eso es importante para dar una respuesta acertada a su caso. Sin embargo, vamos a orientarla en torno a la pregunta que nos ha formulado. Es saber si usted tiene derecho a la pensión, de acuerdo a esos 17 años que ha trabajado. Puede colgar la línea, doña Alba Lucía, y tomar atenta nota de la orientación que le vamos a dar aquí para que sepa cómo actuar al respecto. Pregunta doña Alba Lucía que si ella, por haber trabajado 11 años con el Estado, 5 años con otra empresa, otro año como independiente, en total 17 años, si por el hecho de haber cotizado durante 17 años tiene derecho a la pensión. Depende. La respuesta es depende. Ahorita tiene un total de 69 años. Es probable que tenga derecho a la pensión, es probable. Pero se lo decimos de manera acertada con el estudio de la historia laboral que tiene usted en Colpensiones. ¿Por qué razón? Porque es probable, doña Alba Lucía, que usted pueda haberse pensionado con transición. Hoy, a estas alturas, cuando hace ya 6 años terminó el régimen de transición, hace 6 años, porque terminó el 31 de diciembre del 2014, fecha en que el presidente de esa época, Álvaro Uribe Vélez, le puso el acta de defunción. En esa época el presidente Álvaro Uribe le puso el acta de defunción al régimen de transición que se había consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de manera indefinida. Entonces, como usted en este momento tiene 69 años, es probable que usted se pudo haber pensionado con 55 años de edad si estaba afiliada a Colpensiones. Es probable. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Revisando la historia laboral. Y ahorita nos vamos con Televidente en línea a darle respuesta. Pero le decimos a la señora Alba Lucía que es necesario conocer su historia laboral, porque el artículo 12 del decreto 758 del año de 1990 establece ese artículo 12, que una persona puede pensionarse con 500 semanas, siempre y cuando las haya cotizado entre los 35 y los 55 años de edad, dada su condición de mujer. Entonces, revisando su historia laboral, doña Alba Lucía, nosotros podemos percibir si usted tiene allí cotizadas 500 semanas entre los 35 añitos de edad y los 55 añitos. Y con eso le decimos, bingo, tiene derecho a la pensión. A pesar de que hoy ya hace 6 años que finalizó el régimen de transición. Pero hace 6 años usted tenía 63 y usted se pensionaba con 55. Es decir, que usted, devolviéndonos atrás, hace ya prácticamente 14 años hace que usted pudo haberse pensionado cuando cumplió 55. Allí pudo pensionarse. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Revisando la historia laboral. De momento no le vemos opción, simplemente con que usted nos diga que tiene 17 años cotizados. 17 años cotizados, si los cotizó pleno, es decir, sin interrupción, esos 17 años le van a arrojar a usted aproximadamente, ojo mi señora, 850 semanas más, cerca de 870 semanas le van a arrojar esos 17 años. Cada año equivale a 51.42 semanas. Es posible que usted tenga el derecho. Vamos con Televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, señor? Será muy bien, gracias. Habla Héctor Fabio Bueno de Cali.
Don Héctor Fabio Bueno de Cali. Sí, señor. ¿Todos los Héctor Fabio son buenos o algunos? No, todos somos buenos. Bueno, don Héctor Fabio Bueno, díganos a ver. Doctor, tenía una pregunta para hacerle. Es que yo trabajé en unas letras, pero puro contrato, ¿cierto? Y una vez fui por el laboral y tengo 240 semanas. Sí, Pero yo señor. tengo una incapacidad, las manos que son de nacimiento, en la mano izquierda me faltan 3 dedos. Sí, en la mano derecha me faltan 2. Entonces, yo quisiera saber, porque usted sabe que yo ya tengo 54 años, los cumplo ahorita el 19 de abril. Y Sí, señor. quería saber si es posible a que me devolvieran la plata, o sea, lo que yo he cotizado. Correcto. Usted Sí. tiene en total 240 semanas cotizadas. Sí, señor. ¿En qué entidad están cotizadas esas semanas? Está en Colpensiones. En Colpensiones, perfecto. Sí, señor. Y Porque es que yo estuve en estos días, estuve, antes de que empezara la cuarentena esta. Sí, señor. Y me pidieron allá que tenía que tener la historia clínica. Y Sí, yo fui sí. al departamental y me dijeron de que no, que eso a los 15 años que desaparecía, que tenía que volver a hacer otra gestión para que me dieran la historia clínica, para poderla llevar a Colpensiones. Correcto. Reconstruir la historia clínica. Sí, cómo no. Perfecto. Su pregunta es Sí. saber si usted, por tener 54 años de edad y Sí, señor. encontrarse, digamos, con algunas falanges mutiladas, Sí, señor. tiene derecho a reclamar lo que hay depositado en su fondo de pensiones. Sí, señor. Eso es lo que yo quería saber. Bueno, vamos a responderle entonces al amigo Bueno, señor. Héctor Bueno, Fabio. doctor, muchas gracias, ¿oyó? A usted por comunicarse con nosotros. La pregunta que muchos se hacen en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de coronavirus, donde no hay producción, especialmente para aquellas personas que han trabajado siempre como independientes en esta difícil vida del rebusque. La vida del rebusque no es fácil. Por eso, hoy, cuando no hay ingresos, todo el mundo se aferra a cualquier tabla de salvación. En este peligrosísimo naufragio como lo es el coronavirus, se puede usted aferrar a la primera tabla de salvación. Y para el señor Héctor Fabio Bueno, constituyen en el momento esas semanitas que tiene reportadas en su fondo de pensiones. Y vamos a responderle, como suele hacerse aquí en Tablero Jurídico, aquí en vivo y en directo y de inmediato. ¿Puede una persona que tiene 54 años reclamar las semanas que tiene depositadas o aportadas en su fondo de pensiones? La respuesta es depende. Depende en qué momento puede reclamar esas semanas. ¿Por qué? Porque el artículo 37 en este caso, que se aplica a Colpensiones, el artículo 37 establece indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. ¿En qué consiste? En que si una persona ha cumplido la edad, que es el principal requisito, ha cumplido la edad mínima para pensionarse, pero las semanas depositadas o aportadas son insuficientes, puede reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, artículo 37, porque está en Colpensiones. Si estuviera en un fondo privado, puede hacer o constituir la misma figura, pero con el artículo 66, que habla de la devolución de saldos. No es lo mismo hablar de la indemnización sustitutiva que aplica a los afiliados en Colpensiones que la devolución de saldos que aplica a los trabajadores, a los vinculados al fondo privado, artículo 66. Entonces, si usted me pregunta, yo le digo, de momento, no. ¿Por qué razón? Porque usted tiene 54 años y debe cumplir primero la edad mínima, que son 62 años. Usted aún está a 8 años de cumplir esa edad mínima. 2,
Debe tener las semanas insuficientes. Pues ya no hay duda de que usted no va a alcanzar a cotizar las semanas. Tiene 54 años, le faltan 1060 semanas, 1060 semanas. 1060 semanas equivalen a más de 21 años de aportes al sistema. Más de 21 años de aporte o 21 años de aporte. Y tiene 54, estaría terminando de cotizar a los 75 años. Y en este país del Sagrado Corazón de Jesús, uno no tiene una expectativa de vida todo el tiempo tan larga de 75 o más años. Cualquier cosa lo puede acabar. Entonces, aunque Dios permita que le dé muchos años de vida, amigo Héctor Fabio, bueno, porque como usted ha sido bueno, es posible que usted tenga una expectativa de vida muy extensa. Pero el problema es que si usted no ha tenido un trabajo estable y con 54 años de edad no lo va a conseguir en estos tiempos, sobre todo si me dice que tiene amputación de 5 dedos de sus manos, 3 y 2 respectivamente. Entonces así va a ser difícil que lo contraten, porque en este país no solamente se busca si la persona está joven y fuerte, sino que además se busca que esté en plenas condiciones. Pocas veces se contrata a una persona cuando tiene cualquier disminución de la capacidad laboral. Ahora bien, ¿podría usted someterse a una experticia, a un examen de valoración para establecer su pérdida de capacidad laboral? Pero yo no se lo recomiendo todavía por 2 razones. La una, no sabemos cuándo cotizó las 240 semanas. Para usted someterse a un examen de valoración en este momento y establecer si el hecho de tener amputación en esos dedos pueden darle un 50% de pérdida de capacidad laboral, es posible que se lo den. Pero como son de tacañas estas entidades pensionales, yo dudo que le vayan a dar un 50% de pérdida de capacidad laboral. Ahora bien, ¿qué sucede entonces al respecto? Si se va a hacer calificar y no ha cotizado en los últimos 3 años, no se haga calificar todavía. Haga el esfuerzo, cotice durante 1 año y se somete a una nueva valoración para establecer si le dan una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, que es un requisito indispensable para poder pensar en la pensión de invalidez en este caso. De lo contrario, no hay nada que hacer. ¿Cuándo puede usted también reclamar esos aportes? En el evento en que a usted le hayan reconocido la pensión por invalidez de origen laboral, entonces usted puede reclamar esas semanas que tiene aportadas en su fondo de pensiones. Y finalmente le digo, esas semanas no representan mucho dinero. No representan mucho dinero, porque no es lo mismo tener 240 semanas en Colpensiones que tenerla en un fondo privado. En el fondo privado se devuelve la totalidad de los aportes, los intereses y demás rendimientos que esto hayan generado. Durante el tiempo estuvieron ellos la plata allí en sus cuentas. Pero en Colpensiones no se reconocen intereses ni se devuelve la totalidad de los aportes que se hicieron. Se devuelve una mínima parte. Entonces lo que le van a devolver a usted por 240 semanas, estoy seguro que no le van a llegar al 1.200.000 pesos. Y no lo puede reclamar sino dentro de 8 años. Don Héctor Fabio Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos haber estado a la altura en la respuesta que usted necesitaba para poder estar tranquilo y saber qué hacer al respecto con esas 240 semanas y los 54 años de edad que dice usted tener. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es Lainer, de aquí de Cali. Lainer, de la ciudad de Cali. Lainer, ¿cuál es su inquietud, don Lainer? Cuéntenos. Lo que pasa es que yo escuché en estos días al presidente que decía que los pensionados que ganaban hasta un salario mínimo los iban a pasar a Colpensiones. Entonces yo quería saber si a los que son pensionados por invalidez también.
Bueno, pero cuando me dice que los pensionados que ganaban hasta un salario mínimo lo iban a pasar a Colpensiones, ¿usted está en qué fondo? De los fondos privados lo iban a pasar a Colpensiones. Correcto, ¿usted está en un fondo privado? Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Eso le preocupa? Sí, señor. Bueno, ¿por qué le preocupa que lo pasen a Colpensiones? No tanto eso, sino, o sea, que de pronto me quede por fuera o qué, o si a los, o sea, para saber si a los que están por invalidez también o solamente para los de vejez. Bueno, vamos a mirar entonces, dándole respuesta aquí al amigo Lainer, que nos llama desde la ciudad de Cali. Pues bien, esta pregunta tiene respuesta en el decreto 558 que hemos citado aquí hace unos momentos, decreto 558 del 15 de abril del año en curso, un decreto fresquito, salió apenas hace cerca de 8 días ese decreto. Y precisamente tiene que ver con el estado de emergencia sanitaria que se ha dictado en el país a través del decreto 417, que decretó el estado de emergencia sanitaria en el país ya hace un mes larguito. ¿Qué sucede entonces, Lainer? En este decreto, el 558, artículo sexto y siguientes, se establece que todos los pensionados que lo hicieron por garantía de la pensión mínima en los fondos privados van a ser trasladados a Colpensiones. Muchos de ustedes, como su caso, dice, ¿cómo así que nos van a trasladar? Para algunos lo pueden ver como un mal negocio, otros como que es bueno. Yo diría, los que menos deben preocuparse son los pensionados por esta parte. ¿Por qué razón? Porque es mucho más estable, más garantista el Estado que un fondo privado. Ahora, no quiere esto significar que el fondo privado mañana se va a quebrar y que la pensión se puede acabar. No. Digo que el fondo público es más garantista. ¿Por qué razón? Porque el Estado no se va a acabar nunca. El Estado siempre va a existir mientras nosotros existamos, va a existir un Estado. Por lo menos de momento no se avisora, no sé en el futuro, gente que es visionaria, llegará un momento en que no existan los parásitos, que no existirán el Estado, que existirá otra organización, pero igual va a cumplir las mismas funciones de organizarnos, o por lo menos intentar organizarnos, porque estas sociedades no las organiza nadie. Los Estados tienen como opción eso, a la parte administrativa, la nación, me refiero a eso. Entonces, si conforme a ese artículo sexto y siguientes del decreto 558 de este año, una persona está en un fondo privado, lo que dijo el gobierno del actual presidente es de que todos esos pensionados que están en el fondo privado, en el régimen en el régimen de ahorro individual con solidaridad, los van a trasladar al régimen de prima media con prestación definida que administra Colpensiones. Pero esto más allá, como lo dijo el presidente, de garantizarle el pago de la pensión, que no tiene nada que ver con eso, ese es un engaño, y es ponerle o presentarle pánico a la gente. El artículo 60 de la ley 100, en el literal G establece que el Estado responderá por esas pensiones si eventualmente un fondo privado llega a desaparecer o llega a quebrarse, el Estado debe responder. Porque estamos hablando de la pensión que le han reconocido a una persona y la misma es producto de toda una vida de trabajo o es producto de una incapacidad que le sobrevino sin haber cumplido la edad y que le generó un estado de invalidez, como en el caso del amigo Lainer. Entonces, por ese lado no debe preocuparse. Pero si usted lo que quiere es saber si es cierto que se ordenó trasladarlos del fondo privado a Colpensiones, efectivamente es cierto, y allí está contenido en el artículo sexto del decreto 558 del año en curso. Allí está contenido.
lean con detenimiento, pero en el fondo no es por el riesgo de que se vaya a quebrar. Yo le diría a usted, si me pregunta hoy, ¿en cuál de los dos fondos me quedo? Digo, quédese en Colpensiones, porque las entidades del Estado siempre van a existir, y si se quiebra una entidad del Estado, va a tener que responder el Estado. Pero muchas veces si se quiebra una entidad privada, el Estado no todo el tiempo responde. Recuerden lo que pasó con las cooperativas que eran de carácter privado. Se fueron y se llevaron la plata. Recuerden lo que pasó con el señor David Murcia, que era una organización, un esquema piramidal de captación de dinero en forma masiva, y todo el mundo accedió a David Murcia porque se presumió que lo estaba haciendo con la garantía del Estado. Presumió que el Estado permitía eso y que eso era legal, porque el Estado nunca se opuso. Y no se opuso porque recuerden ustedes que allí, al parecer, estaban los hijos de un presidente de Colombia de la época. Entonces todo el mundo le pareció que eso era bien, que eso era legal, pero al final, cuando el señor David Murcia empacó maletas y se perdió con ese dinero, el Estado nunca respondió. Lo mismo que este consorcio Premium, otra pirámide pero de estrato 20, también se perdieron con la plata miles y miles de millones de pesos y nunca se respondió. ¿Por qué razón no respondió el Estado cuando se presume que si esas personas estaban actuando, digamos, a la luz pública, se presume que estaban avalados por el Estado? Entonces, si hoy se quiebra un fondo de pensiones, no es cierto que la pensión de las personas que obtuvieron la misma cumpliendo los requisitos vaya a desaparecer. Eso no es cierto. Por eso lo remito nuevamente al artículo 60 de la ley 100, literal G, donde dice que el Estado se hace responsable en el evento en que un fondo de estos quiebre. El Estado se hace responsable. Por eso no tengan la más mínima preocupación de que si se trasladan a Colpensiones la plata se va a desaparecer. Al contrario, estamos seguros que se va a desaparecer, pero el Estado va a responder. ¿Y cuál es el problema de fondo? ¿Por qué se ordenó en el decreto 558 que las pensiones mínimas se trasladaran? El gobierno aduce, argumenta, de que es que como no hay cómo invertir esos recursos por los fondos privados, entonces puede verse en peligro el reconocimiento de la pensión. Eso no es cierto, no es cierto. Y aquí le doy la razón a ese señor Armando Montenegro, presidente de Asofondos, porque no es cierto que la pensión vaya a desaparecer. Igual, si desaparecen los fondos, el Estado tiene que responder. De modo que esa no es la razón. Ahora bien, preguntan ustedes cuál es la razón de fondo. La razón de fondo es que el Estado necesita ese dinero para hacerle frente a esta pandemia. Y entonces se va a gastar ese dinero como siempre ha ocurrido con los dineros de muchas entidades del Estado. Eso pasaba con el Seguro Social. Eso era lo que sucedía exactamente con el Seguro Social. Y no, como se argumentó, que el Seguro Social no era viable en materia pensional. Sí es viable en materia pensional. Lo que pasa es que hoy Colpensiones se constituye en la caja menor, porque al fin y al cabo toda esa plata está allí, Ministerio de Hacienda, ahí está la plata. Y como ustedes saben que el señor Alberto Carrasquilla lo primero que propuso fue una reforma tributaria, pero saben que se les va la mano si proponen una reforma tributaria. ¿Por qué razón? Porque en estos tiempos donde hay escasez, donde muchas empresas van a irse a la quiebra, ¿de dónde van a captar impuestos? ¿De dónde van a captar tributo? Entonces, no solamente se van a echar la sociedad encima y van a ver en peligro la reelección en el año 2022, que por supuesto se van a someter a reelección, y si hacen una reforma tributaria o la proponen, no van a alcanzar. Entonces, el problema de fondo es que el presidente, que el Ministerio de Hacienda necesita esos más de 5 billones de pesos que corresponden a la pensión de cerca de 20,000 pensionados que tienen allí un capital ahorrado, porque recordemos que en los fondos privados lo que se hace es un ahorro individual. Cada persona tiene una cuenta de ahorros donde le depositan mes a mes los aportes de manera conjunta entre el empleador y el trabajador. Y de ese fondo de pensiones, de ese ahorro, es que le pagan la pensión.
Entonces los fondos privados tienen allí un capital que supera los 200 millones de pesos por personas, y saquen la calculadora, multipliquen. Si son 20.000 o más de 20.000 personas que están pensionadas con garantía de la pensión mínima, como lo es usted, que ahí también está incluido el inválido, ahí está incluido también el que tiene la pensión de sobreviviente o sustitución pensional, todos están incluidos allí, con pensiones mínimas, de modo que usted no se sienta al margen porque dijeron que pensión, no especifican si es únicamente el de vejez, dicen los pensionados, y si usted está con el mínimo, también debe haber una garantía de una pensión por invalidez que debe asumirla, en este caso, Colpensiones. Vamos a ir con televidente en línea y retomamos de nuevo la explicación a nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias. Habla con Venancio Murillo, de acá de Miranda, Cauca. Don Venancio, ¿cómo me le va, don Venancio Murillo? Bien, gracias. Don Venancio de Miranda, ¿cuál es su inquietud? No, tengo una inquietud, hombre. Yo estoy accidentado hace un año. Sí, señor. Voy para una operación. Resulta que yo estoy afiliado a la nueva EPS. El médico laboral, el médico especialista me manda reubicación. La empresa con alta docente no me reubica. Y la nueva EPS no me da incapacidad. A ver qué debo hacer en ese caso. Correcto. ¿Usted sigue en la misma empresa? ¿Tuvo un accidente? ¿Lo incapacitaron? ¿Ya lo calificaron? No, señor, que le explico una cosita, le claro, es accidente de tránsito. Ah, es un accidente de tránsito. Sí, señor. Origen común, perfecto. ¿Cuánto lleva incapacitado? Yo llevo incapacitado a la fecha, me estuve incapacitado hasta el 27 de febrero. Desde ahí para acá no volvió a dar incapacidad. Entonces estoy ahorita esperando la operación y por la vaina de la pandemia pues la operación está aplazada. Correcto, pero las incapacidades desde febrero no se las pagan. Me pagaron una incapacidad hasta febrero, de ahí para acá no me sigue dando incapacidad. ¿Y qué argumenta la entidad para no pagarle si está incapacitado? No sé, me mandaron que la empresa debía reubicarme, que porque no me pueden dar más capacidad porque el especialista había una orden para reubicación. Perfecto, usted tiene orden de reubicación, ¿cierto? Sí, señor. La empresa le negó esa reubicación. Me negó la reubicación que pues, no tenían de reubicarme, no tenía puesto para ponerme. ¿Cuántos trabajadores tiene esa empresa? Oiga, la verdad, esa empresa con alta docente tiene harto ahí en el Ingenio Cauca, en La Bodega. Tiene otras áreas también. Perfecto. No tengo el número de personal. Bueno, era un número aproximado, pero bueno, para determinar si hay o no espacio. No es lo mismo una empresa que tiene 2, 3 trabajadores que una empresa que tiene 50, 80, 200 trabajadores. En algún lado lo pueden reubicar. Entonces, no le pagan incapacidad desde febrero, ni su empleador, ni la EPS. Lleva un año incapacitado. Sí, señor. Bueno, en este momento usted está por cuenta del fondo de pensiones hasta el día 540. Es a quien debe reclamarle esas incapacidades conjuntamente con su empleador. Pero vamos a responderle qué hacer al respecto, don Venancio Murillo. Vamos a responderle entonces a don Venancio ya en las postrimerías de tablero jurídico. Es claro que las incapacidades no se le pueden negar a la persona. Así en este momento no lo hayan querido reubicar. Si usted no está incapacitado porque no le han dado más incapacidades, porque una cosa es que desde el 27 de febrero no le den incapacidades, esa es una cosa. Otra cosa distinta es que usted, como está pendiente de un tratamiento, ya puede incorporarse al trabajo, pero reubicado, lo que permite colegir o presumir que usted desde el 27 de febrero no le dieron incapacidades, no le dieron más incapacidades porque está pendiente de programación de una intervención quirúrgica y de ella o posteriormente hacerle la calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué sucede entonces en este evento? Desde el 27 de febrero que cesaron el pago de las incapacidades o que cesó la entrega de capacidades por parte de su médico a usted, el empleador debe reconocerle los salarios. Por el hecho de que usted no haya trabajado o no haya sido reubicado, no significa que el empleador se va a sustraer a esa obligación de reconocerle y pagarle los salarios. ¿Qué debe hacer usted? Acercarse donde el empleador,
Si el empleador le dice, no tengo dónde reubicarlo, usted va al trabajo que le habían dado inicialmente. Intente levantar un bolígrafo. Y si usted no pudo levantar ese bolígrafo porque tiene restricciones o tiene reubicación, en ese evento no hay nada que hacer. Usted tiene que decir, me duele y no lo puedo hacer. Y el empleador no puede obligarlo. Y no le tenga temor, porque tampoco lo puede despedir, porque usted en ese momento tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada, y por más patrono que sea, por más posición dominante que tenga el empleador frente a sus trabajadores, no puede obligarlo a que haga un trabajo donde su condición de salud no se lo permite. Por esa razón, don Bernardo Miranda, es necesario que usted se presente a su empresa, que él le dé las órdenes como de costumbre, y que cuando usted vaya a hacer la labor que él le ha encomendado, usted diga que no puede, porque le duele aquí, le duele allá o le duele en el más allá, y no puede desarrollar esa labor. Bajo ninguna circunstancia vaya usted a renunciar, porque a lo mejor se está buscando o se está propiciando una renuncia y usted no lo puede hacer. El empleador debe reconocerle y pagarle sus salarios porque usted no está incapacitado. Si está con orden de reubicación, usted no está incapacitado. O ligeramente está con unas restricciones. Una cosa es reubicación y otra cosa es restricciones. Reubicación, no lo pongan a hacer esa labor, ubíquenlo en otra parte, porque no puede seguir cargando los bultos, no puede cargar mucho peso. Eso es sacarlo del sitio donde está trabajando a otro lado. Y otra cosa distinta es las restricciones. Las restricciones, como su nombre lo indica, son las prohibiciones que su médico tratante le está ordenando a usted, sea accidente de trabajo, sea común, sea de tránsito, cualquiera, no importa el origen. En cualquiera de las circunstancias se han producido una orden de reubicación y se ha producido igualmente una restricción en torno a las actividades que usted debe desarrollar. Por eso, don Bernardo Miranda, Venancio, corrijo, don Venancio, hágale una petición a su empleador, indicándole, señor empleador, en vista de que tengo restricciones o reubicaciones, no puedo desarrollar la labor. Y su empleador está en el deber de ubicarlo. La Corte Constitucional ha indicado que en estos casos hay que darle prioridad en el trabajo a la persona que tiene el fuero de estabilidad laboral reforzada, como lo tiene usted en este momento. Y su fuero radica en que está pendiente de una intervención quirúrgica. Don Venancio Miranda, don Lainer, por supuesto, Lainer que también nos llamó, el señor o la señora Alba Lucía, el señor Héctor Fabio, amigo Héctor Fabio Bueno, Norberto Muñoz, entre otros que se han comunicado con nosotros. Desde ya les agradecemos y esperemos que hayan encontrado respuesta en lo que aquí les manifestamos. Hasta hoy o hasta ahorita llegamos. Nuestra invitación es para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. Saludo especial a la doctora Ruth Milena Murillo, una connotada abogada especialista en el derecho laboral y de la seguridad social. Ruth Milena Murillo les atiende en el campo del derecho a la seguridad social y todo lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. Buenas tardes, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.